Bueno, disculpen ustedes los problemas técnicos, es que estamos con un problema con la computadora que no está funcionando del todo bien, pero bueno, gracias a Dios ya estamos ahora en el aire. Como les decía, acabamos de orar para empezar el estudio. Lamentablemente ustedes no me escucharon la oración, pero ahora nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, para repasar los versículos 20 en adelante. Juan capítulo 12, versículos 20 en adelante. Vamos a leer. Unos griegos buscan a Jesús, tiene el título. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe le fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está conversando con estos griegos. Decíamos la semana pasada que se les considera prosélitos. Era como Cornelio, es decir, gente que no era judía, pero que sentían simpatía por la ley mosaica. Entonces, como no eran judíos, pero eran simpatizantes, se les llamaba prosélitos. Estos prosélitos habían llegado por la fiesta de la Pascua, para celebrar la Pascua con los judíos. Y en esa Pascua es justamente donde Jesús va a morir, ¿no? La última Pascua. Entonces, buscan tener contacto con Jesús. Y lo hacen a través de Felipe. Felipe habla con Andrés. Y los dos juntos van donde Jesús y sirven de conexión. Sirven de intermediarios, ¿no? Para que estos griegos pudiesen hablar con Jesús. La semana pasada dijimos que muchas veces nosotros somos el nexo entre gente que está buscando al Señor y el Señor Jesús. Entonces mucha gente se va a acercar a ti, te va a preguntar, y tú tienes que estar preparado para evangelizar, preparado para presentar defensa del Evangelio. Jesús les va a decir a estos griegos 4 frases. Primera frase, versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Segunda frase. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tercera frase. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y cuarta frase. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La semana pasada empezamos estudiando estas 4 frases. Analizamos la primera, cuando Jesús dice: la hora ha llegado y es momento en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser glorificado. Hicimos un estudio sobre este concepto, este nombre que Jesús utiliza, ¿no? Vamos a recordar algo. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y estábamos hablando acerca del texto el Hijo del Hombre, lo que eso significa.
Si ustedes no escucharon el estudio de la semana pasada, búsquelo en el internet porque allí explicamos que el Hijo del Hombre es uno de tantos nombres que tiene Jesús. El buen pastor, el Cordero de Dios, el Hijo de David, el Verbo, Señor de señores, la vid verdadera, el Mesías, Rey de reyes, León de Judá, Hijo de Dios, camino y verdad y vida. En general, pero esta expresión que Jesús usa, el Hijo del Hombre, mostrando su identidad con la humanidad, ¿no? Todo lo pueden ver en el estudio de la semana pasada. El día de hoy vamos a avanzar con la segunda frase, que está en el versículo 24. La segunda frase en el versículo 24 que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, recuerden ustedes la frase anterior. La frase anterior, lo que Jesús acaba de decir, es lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Decíamos la semana pasada que esa palabra glorificado era muy interesante porque en realidad está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser sacrificado, que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y el sacrificio y la crucifixión a los ojos de Dios eran glorificar al Hijo. Y este es un tema interesantísimo. Jesús está hablando de su muerte, está hablando de que ya estamos en la última Pascua. Jesús tiene que ser sacrificado en la Pascua porque Él es el Cordero de Dios. ¿Ok? Y entonces Jesús está hablando de su muerte en realidad. Cuando Él dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está diciendo que es necesario que Él muera. Es necesario que Él muera para que de su muerte en la cruz brote la vida eterna para nosotros. De su muerte en la cruz brota la vida para nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Hay tantos ejemplos que ilustran esto, que es necesario morir para vivir. Hace muchos años a mí me enseñaron una ilustración de lo que significaba la muerte de Cristo. Me contaron una historia que ocurrió de la vida real. En los Estados Unidos hay unos puentes que son levadizos para que pasen, pueden ser trenes o pueden ser barcos. Entonces, especialmente un puente levadizo, por ejemplo, en una zona de un río caudaloso, entonces este puente se levanta cuando están pasando algún barco, ¿no?, que tienen la parte alta del barco. Entonces estos puentes se levantan y por ahí pasan los barcos. Y después que han pasado los barcos, estos puentes se vuelven a bajar y vuelven a acoplarse. Había uno de estos puentes levadizos por el cual pasaba un tren. Entonces, a cierta hora del día, este puente levadizo tuvo que levantarse para que algunos barcos pasaran por ese río caudaloso. Sin saber, había el hombre que estaba encargado de esto. El hombre que estaba encargado del puente levadizo en aquellos tiempos, ahora probablemente sería automático. El hombre que estaba encargado no se percató que mientras el puente estaba levantado, su hijo, jugando con la pelota, la pelota cayó entre los engranajes
del puente. Cuando el hombre reacciona, escucha a lo lejos que se acerca el tren a toda velocidad lleno de pasajeros. En ese momento él tenía que bajar el puente para que el tren pudiese pasar. Si él no bajaba el puente, el tren se iba a estrellar contra el muro, contra el puente, y probablemente iban a morir cientos de personas. En el instante en que él escucha el tren y se prepara para bajar el puente, se percata que su hijo ha ido a recoger su pelota y se encuentra entre los engranajes del puente. El hombre tuvo que tomar una decisión: la vida de su hijo o la vida de cientos de personas que venían en el tren. Al final, con el dolor de su alma, bajó la palanca y escuchó los gritos de su hijo morir entre los engranajes del puente. Cuando el puente terminó de bajar, el tren llegaba y pasó inmediatamente, rápido. La gente por la ventana del tren no sabía lo que había ocurrido, ni se percataron. Al día siguiente, cuando salió en los periódicos que el hombre había sacrificado la vida de su hijo por la vida de los hombres que estaban en el tren, solo 2 personas fueron a agradecerle. Al resto no le importó. Y esto ilustra muchas veces lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, Él estaba sacrificando a su propio Hijo por nosotros. ¿Cuántos de nosotros le agradecemos a Dios por el sacrificio de Cristo? Hay gente que le importa un comino que Cristo haya muerto en la cruz. Lo mismo que la gente que no supo agradecer a este hombre por sacrificar la vida de su hijo. Entonces, cuando Cristo está diciendo que él tenía que ir a la cruz, está diciendo que su muerte iba a dar a luz vida. Por eso él dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana de personas que dan su vida para que otros vivan. En otras palabras, personas que tienen que morir para que otros vivan. Policías, bomberos, y hoy últimamente, ¿cuántos médicos han muerto para que gente con el coronavirus pueda sobrevivir? ¿Cuántos médicos, enfermeras, auxiliares han entregado sus vidas para cuidar de aquella gente que estaba enferma con este virus que nos tiene atrapados en estos tiempos? Morir para vivir. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo murió en la cruz. Su muerte en la cruz dio a luz vida eterna para nosotros. Pero no solamente este versículo tiene que ver con la muerte de Cristo, en realidad tiene que ver con nosotros mismos también, ¿no? En nuestras vidas espirituales hay la misma regla. Si tú quieres conocer la vida que Dios te ofrece, tienes que morir a la vida que el diablo te ofrece. Lo voy a repetir, hermanos, porque no hay otra alternativa. Si tú quieres vivir a la vida que Dios te ofrece, tienes que morir a la vida que el diablo te ofrece. Vamos a leer una serie de versículos que nos van a hablar de este tema. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recordemos que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, toda manifestación de pecado, producto de nuestra carne, de nuestra pecaminosidad, todo eso es rechazado por Dios. ¿Qué significa? Que si yo vivo de acuerdo a la carne, a mis impulsos de la carne, terminaré muriendo. ¿Por qué?
porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado de la carne se paga con la muerte. Pero si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, entonces podré encontrarme con un Dios santo. Por eso en este versículo es clarísimo el ejemplo. Morir para vivir. ¿No quieres morir? Entonces al final morirás de todas maneras. Porque si no mueres a esta vida, terminarás muriendo para la eternidad. Es imposible vivir en dos mundos. ¿Entendemos eso? No podemos vivir en dos mundos. Cuando yo me caso, no puedo casarme sin renunciar a la soltería. Eso es lo que pasa con mucha gente. Muchos hombres se quieren casar, pero quieren vivir como si fueran solteros. Yo no puedo casarme y organizar un hogar donde mis hijos van a crecer con un ambiente sano, donde mis hijos van a tener una familia estable, donde mis hijos van a ser emocionalmente sanos, si es que yo no renuncio a vivir la soltería para vivir en familia. No puede ser, ¿no? Vamos a leer un pasaje en Colosenses también. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 7. Y dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿Cómo vas a resucitar si no has muerto? ¿Eh? ¿Cómo vas a resucitar si no has muerto? Para resucitar espiritualmente, tienes que haber muerto espiritualmente a la carne, al mundo, a ti mismo, para poder salir a vida nueva en Cristo. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si no entendemos este pasaje, no entendemos el Evangelio. Hay mucha gente que quiere vivir doble vida. Hay mucha gente que quiere conocer la salvación en Cristo, pero quiere seguir viviendo en esta tierra, en este mundo, con sus pies aferrados a este mundo. Y no es posible. Miren lo que dice acá. Si habéis resucitado, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué hemos muerto? Has muerto a tus sueños, a tus deseos, a tus anhelos, a tus programas, a tus planes. Has muerto a todo eso, porque lo que tú quieres es que tu vida esté escondida con Cristo. Versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué fuerte es este pasaje, pero es muy real. Por eso es que Cristo dice
que si la semilla no cae en tierra y muere, nunca lleva fruto. Por eso muchísimos cristianos nunca llevan fruto, porque siguen aferrados a esta tierra, siguen aferrados a esta vida. Su corazón aún no se ha conectado con el Dios eterno. Vamos a leer un par de versículos más. 1 Corintios 15:31. Pablo lo presenta así. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso significa que cada día, este proceso de morir, no es que ocurre de una vez para siempre. Claro, una vez para siempre tomamos la decisión, pero diariamente tenemos que recordar que tenemos que estar muriendo a nuestra carne para dar lugar a la vida del Espíritu. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notan ustedes, está hablando del bautizo en agua. El bautizo en agua refleja algo que ha pasado en el corazón. El bautizo en agua no es para la familia, una fiesta familiar. Ah, ya se bautizó, ¿no es cierto? Por eso es que la enseñanza de que hay que bautizar niños es una enseñanza equivocada, falsa, fuera de la Escritura. Quien diga que se puede bautizar niños no está enseñando la palabra de Dios correctamente. Quien diga que hay que bautizar niños está equivocado. ¿Por qué? Porque el bautizo lo que refleja es algo que ha ocurrido en el corazón. Somos sepultados juntamente con Cristo para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que el bautizo es por inmersión. Yo me sumerjo como muerte a mi vida vieja y salgo del agua como resurrección a vida nueva. Entonces el bautizo en agua lo que hace es reflejar lo que debe haber ocurrido en mi corazón. Nadie debería bautizarse si es que en su corazón no ha habido todavía muerte y resurrección. ¿Comprenden? Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos, notan ustedes, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué significa esto? Significa que yo tomo una decisión en mi vida. Yo tomo la decisión de morir a mí mismo para dar lugar a la vida de Jesucristo. Voy a repetir eso. Yo tomo la decisión de morir a mí mismo para dar lugar a la vida de Jesucristo. Ya no me interesa mi voluntad, porque lo que me interesa es la voluntad de Dios. Ya no me interesa mis deseos, mis anhelos, mis sueños, porque lo que yo quiero es cumplir el plan de Dios. Ya no es mi plan, ahora quiero el plan de Dios. Y cuando eso ocurre en mi corazón, recién he sintonizado con la eternidad. Recién estoy sintonizándome con la eternidad. Mientras no hay esa decisión, yo sigo aferrado a esta tierra. Y esta tierra lo único que me va a dar es muerte. Un versículo más, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten ustedes esto, ¿eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La figura que se está presentando acá
es que en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz, yo estaba con Él, porque Él estaba pagando por mis pecados. Entonces, para que la obra de Cristo en la cruz tenga efecto sobre mi corazón, yo tengo que estar juntamente con Cristo crucificado. Es como que yo me subo a la cruz y me agarro de Cristo y muero con Cristo. Entonces mis pecados son perdonados. Pero al momento en que yo me uno con Cristo, también su resurrección me corresponde. Entonces tengo vida eterna. Recién ahí tengo vida eterna. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Como que yo estaba en esa cruz muriendo con Cristo. Con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué pasa entonces? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te vuelvo a preguntar, tú que estás escuchando, ¿eres creyente en Cristo? ¿De verdad? ¿Eres creyente en Cristo, en serio, o vives solo una religión? Porque si eres creyente en Cristo, con Cristo estás crucificado, has muerto en la cruz con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando Cristo resucitó, tú resucitaste espiritualmente con Él. Y te espera resurrección de los muertos, te espera vida eterna, te espera herencia en el cielo. La muerte da a luz la vida. Muy bien. La conversación de Jesús con los griegos, la segunda frase, que es necesario que la semilla caiga en tierra y muera. La tercera frase que le dice Jesús a los griegos es, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Obviamente Jesús dice esta frase porque esta frase está íntimamente relacionada con el versículo anterior, ¿no? Si amas tanto tu vida en esta tierra, entonces es lo único que vas a recibir. Si amas tanto tu vida en esta tierra, es lo único que vas a recibir. Aún tu corazón no ha hecho contacto con el mundo espiritual. Porque si tú amas tanto tu vida acá, nada de lo que tienes y consigas podrás sacar. En otras palabras, si tú amas tu vida acá, tú amas tu vida terrenal, la amas tanto que al final perderás la eternidad. Pero si tu vida terrenal en este mundo no vale tanto como tu vida eterna, entonces para vida eterna la guardarás. ¿Comprendieron? Si tú amas tanto tu vida terrenal, pues eso es lo que vas a conseguir. Amas tanto tu dinero, amas tanto tus posesiones, amas tanto tu placer, amas tanto tu vida en esta tierra, pues eso es lo que vas a conseguir. Todo lo que vas a conseguir está acá. ¿Por qué? Porque ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, si tu amor, tu corazón está aferrado a esta tierra, quiere decir que aquí está tu corazón, quiere decir que esto es tu vida. Cuando llegue la muerte, nada de eso podrás sacar. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Mateo 6, 19 al 21 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En otras palabras, la pregunta que yo hago es esta. ¿Qué consideras tu tesoro? ¿Qué es lo que tú consideras es el tesoro de tu vida, lo más valioso de tu vida? ¿Sabes por qué? Porque ahí va a estar tu corazón. O sea, tu corazón te va a delatar. Tu corazón te va a delatar. Si tu tesoro es todo lo terrenal, quiere decir que estás anclado a lo terrenal, entonces es eso tu tesoro, pues. Es eso lo que vas a recibir. Es eso lo que vas a recibir. Lamentablemente, como nada de eso podrás sacar de este mundo, cuando pases al otro lado te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque tu tesoro, donde estaba tu corazón, era tu vida terrenal. ¿Mm? Vamos a leer un texto, por ejemplo, en primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Interesante, ¿no? Dice, todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas son? Los deseos de la carne. Todo lo que tiene que ver con tus pasiones, los deseos de la carne, tus pasiones carnales, todo lo que tu cuerpo, los sentidos de tu cuerpo anhelan, ¿no? Todo lo que tu cuerpo, toda la parte física, no emocional, sino carnal, la parte de tu cuerpo carnal, satisface, toda esa parte. Dice los deseos de los ojos, todo lo que anhelas, toda la codicia, ¿no? Todas las ambiciones. Y por último, la vanagloria de la vida. Todo lo que son los lujos, todo lo que te hace sentir mejor, más, mayor estatus que los demás. O sea, todo lo que hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué amas más? ¿Al Padre o al mundo? Es interesante cuando Jesucristo estaba siendo tentado en el desierto, el diablo hizo una cosa interesante. El diablo le ofreció, dice, todos los reinos le ofrece a Jesucristo. La verdad es que conociendo a la mayoría de creyentes, yo me atrevería a decir que un gran porcentaje habrían aceptado. Es decir, si el diablo se aparece y te ofrece todos los reinos de este mundo, yo diría que muy pocos creyentes serían capaces de renunciar a todo ese ofrecimiento por amor al Señor. Jesucristo lo rechazó. Pero ¿cuál sería tu decisión? Si el diablo se apareciera y te ofreciera todos los reinos, todos los tesoros de esta tierra, ¿cuántos creyentes se mantendrían firmes en el camino de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Un texto más. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando amas las riquezas más que a Dios, no lo puedes servir. No puedes servir a Dios y puedes servir a las riquezas. Es decir, ninguno puede servir a dos señores. Y esto es lo que está diciendo Jesucristo. Y tomen nota, porque la verdad es que es muy triste, pero es cierto.
El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Dónde está lo que tú consideras es tu mayor tesoro? ¿Tu mayor tesoro está aquí en la tierra? ¿O tu mayor tesoro está allá en el cielo? Porque tu corazón te va a delatar. Porque la gente va a ver qué es para ti prioridad. La gente va a ver qué es lo que tú más amas, porque en lo que tú más amas, ahí dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, porque lo que tú más amas, en eso inviertes todo lo que tienes. Y la cuarta frase que Jesús le dijo a los griegos es: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En primer lugar, obviamente la palabra nos dice que hay que servir al Señor, ¿no es cierto? Y esto es una ley, es una norma. Y lo hemos visto ya varias veces. ¿Cómo podemos servir al Señor? Si yo digo, Señor, quiero morir a mí mismo porque quiero vivir para ti. Si yo le digo al Señor, Señor, yo quiero amar mi tesoro en el cielo más que mi vida en esta tierra, al final vamos a terminar preguntándole, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte más cada vez? Abre mis ojos para poder servirte. Ya hemos hablado de este cuadro varias veces, lo hemos visto. ¿Cómo podemos servir a Dios? Punto 1. Ganando almas para Cristo. Arrebatando almas al infierno. Presentando el mensaje de salvación. Regalando una Biblia. Invitando a la gente a la iglesia. Hay tantas maneras, orando por nuestras familias, por nuestros amigos, nuestros vecinos, para que conozcan al Señor. La primera cosa es ganar almas para Cristo. La segunda es haciendo discípulos, es decir, cuidando de las ovejas que llegan al Señor. Hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo y alguien tiene que cuidarlos. El pastor no puede estar siempre cuidando a todas las ovejas por falta de tiempo. Así que si tú ves a una persona que está conociendo al Señor, tú puedes ayudarle a caminar en los caminos de Dios. Estás haciendo discípulos, estás sirviendo a Dios. Y en tercer lugar, edificando la iglesia y extendiendo el reino de Dios. Edificando la iglesia y extendiendo el reino de Dios. Y aquí hemos hablado de que una manera de servir a Dios es orando, intercediendo. Hay personas que tienen este don, esta capacidad de orar, de interceder. Entonces, cuando Dios les pone y tú te pones a orar por las personas que están en necesidad, oras por las personas para conversión, orando, intercediendo, estás sirviendo al Señor. Punto 2. Usando los dones que Dios te ha regalado en el momento de tu conversión. Sí, que Dios te dio el don de predicar, el don de enseñar, el don de administrar, el don de servir dentro de la iglesia, con esos dones que Dios te ha dado, porque cada creyente que recibió a Cristo en su corazón, recibió al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te regaló un don para que puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Tienes que descubrir tus dones. Hay un montón de estudios sobre cómo descubrir los dones del Espíritu y cómo usarlos para la gloria de Dios. Tercero, usando tus talentos. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? Es muy simple. Los talentos son lo que trajiste de nacimiento, lo que Dios te dio de antemano. Desde antes de nacer te preparó. Entonces tú naces con esos talentos. Puede ser
talentos musicales, buena voz, buen oído para la música, talentos artísticos, talentos en las matemáticas, en fin. Y los dones los recibes en el momento de la conversión, que son los dones espirituales para servir al Señor. ¿Mm? Si tienen dudas sobre esto, escríbanme y les puedo mandar material para que lo estudien en casa. También usando tus recursos. Y esto es bien simple, hermanos. Y no se asusten, yo estoy aburrido ya de que la gente en el Internet habla de este tema con tanto miedo. La verdad es esta. Si Dios te ha provisto, si Dios te ha bendecido, tú vas a utilizar tus recursos financieros donde tú tienes tu corazón. Si tú tienes tu corazón en las cosas de Dios, vas a invertir en la obra de Dios. Si tú no tienes tu corazón en la obra de Dios, vas a ser de esos que escapan y tratan de buscar 50,000 excusas para no ofrendar, ¿no? Y ya sabemos lo que hay en el Internet. La cantidad de gente, ay, que mira que el dinero... Sí, ¿por qué? Porque salieron un montón de pastores a hacerse ricos. Pero el 95% de los pastores no son ricos y la iglesia necesita sostenerse económicamente. Entonces mis recursos sirven para extender el reino, para avanzar, para tener mejores equipos, para sostener pastores, para sostener misioneros, etc. Entonces mis recursos son parte. Y es una cosa interesante, lo que yo le decía el otro día con un amigo. Si yo quiero ver qué tipo de gente, qué tipo de fe tiene alguien en mi iglesia, yo no voy a ver qué tipo de talentos tiene o qué tipo de dones tiene. Yo me voy a fijar en dos cosas. Uno, cómo usa su tiempo para las cosas de Dios. Es decir, ¿menosprecia al Señor o el Señor tiene prioridad? La prioridad del uso del tiempo. Y dos, el uso de sus recursos. Estas dos cosas a mí me reflejan el corazón de la gente. O es un corazón que ama y honra a Dios, o es un corazón que menosprecia a Dios. Así que sirviendo al Señor, ¿cómo? Orando, con mis dones, con mis talentos, con mis recursos, con mi tiempo. De esa manera yo puedo estar sirviendo a Dios. Lo del pasaje que aquí hemos leído en Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? La palabra seguir viene del griego akuluteo. Y la palabra significa pegarse a alguien. Pegarse a alguien. Como un soldado que sigue a su general. Le voy a dar la referencia de la palabra akuluteo, que significa seguir en el griego. Dice, significa pegarse, seguir a alguien. Describe a un soldado siguiendo a su comandante. Se refiere a un esclavo sirviendo a su amo. Describe el hecho de aceptar y seguir el consejo de un maestro. También significa seguir las leyes de una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo, aquel que me sirve, sígame, está diciendo, yo soy tu comandante, sígueme como buen soldado. Yo soy tu Señor, sírveme como tu Señor. Yo soy tu maestro, acepta mi consejo. Yo doy las leyes espirituales, obedécelas. Jesucristo dijo, aquel que me sirve, sígame, porque Él quiere tener una relación personal conmigo. Él no quiere tener gente que simplemente sirve a Dios. Él quiere tener una relación personal contigo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, que no basta con servir a Dios. Él quiere tener tiempo de calidad conmigo. De todas maneras, la palabra dice que servir al Señor tiene premio, ¿no? Porque dice,
mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Ahora tomen nota de esto, hermanos. Dice: hermanos míos amados, y fíjense las características. Estad firmes, estad constantes y estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Quiere decir que el trabajo en el Señor, servir al Señor, seguir al Señor, nunca es en vano. La Biblia enseña claramente que hay galardón. Dice la Biblia que hay herencia entre los santificados. Hay corona. Hay tesoros en el cielo. Eso dice la Biblia, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hay ciertas condiciones. Para servir al Señor hay ciertas condiciones. Miren ustedes lo que dice este texto. Dice: estad firmes. La palabra firme que aparece acá significa estable, permanente, no sujeto a cambios. ¿Notan? Estable, permanente, no sujeto a cambios. La palabra constante significa inamovible, persistente, inamovible, persistente. Y luego viene creciendo en la obra siempre. La palabra acá es abundando, desbordando, haciendo las cosas de sobra. Lo contrario a esto sería no una persona, no es una persona firme, sino una persona inestable. No una persona constante, sino una persona voluble. Y no creciendo en la obra del Señor siempre, sino sirviendo al Señor en forma escasa. Esta es la forma de vivir la fe. Hermanos, los creyentes volubles, inestables, inconstantes, no reflejan la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Hace tiempo atrás llegaron a la iglesia algunas personas, unas hermanas. Desde el momento en que llegaron, dijeron que les encantaba la palabra de Dios, que habían estado en otra iglesia, que se venían ahora a la nuestra. Yo comencé a sospechar de que eran creyentes volubles, inestables, que hoy día están, mañana ya no están, que hoy día tienen ganas, mañana no tienen ganas, que por cualquier cosita pasó la mosca, ya no, ya ahora el Señor me quiere guiar a otra parte. Hace un tiempo, otra hermana vino y me dijo: ¿sabes qué, Carlos? El Señor me ha dicho que debo salir de la iglesia para irme a otra iglesia. Bueno, le dije, anda pues. Luego de repente regresó de viaje y me dijo: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que no. El Señor me ha dicho que me quede. Entonces yo le dije: ¿sabes qué pasa con el problema este? De que estás usando el nombre de Dios en vano. Estás mintiendo, porque el Señor no cambia de opinión como cambia la tuya.
Entonces, si tú vienes y me dices que el Señor te dijo que te fueras, debiste ir. Y si el Señor te dijo que te quedaras, ¿quién está mintiendo? Estás usando el nombre de Dios en vano. Estas personas que son inestables, estas personas que no son, que no tienen una fe duradera, porque la palabra dice que debemos ser firmes, o sea, estables, permanentes, no estar sujetos a cambio. Dice la palabra que debemos ser constantes, no podemos ser inamovibles, no podemos ser personas que se mueven a cada rato, sino debemos ser inamovibles, tenemos que ser persistentes y tenemos que estar creciendo en la obra del Señor siempre. Esa es la forma de vivir la fe. Y luchar, hermanos, luchar por tu iglesia, luchar para que el Evangelio crezca en tu iglesia. No hay cosa más triste que tener en la iglesia creyentes inestables, volubles y escasos en el servicio. No te sirve. Esos creyentes que hoy día están contigo, mañana ya no. Ah, la situación, no, es que el culto cambió a las 11, ya no, era a las 10 a mí me gustaba, a las 11 ya no. Entonces me busco una iglesia que sea a las 10. Esos creyentes no reflejan la fe de Jesucristo. Muchos creyentes a veces ni se dan cuenta, porque son llevados como viento de doctrina, dice la palabra, como las olas del mar. Se alejan, vuelven, cambian de iglesia, van y vienen. Ahora quieren, ahora no quieren, ahora pueden, no, después no pueden. La inestabilidad refleja una vida que no es gobernada por el Espíritu Santo. Y la enseñanza de acá de Juan es fuerte, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Si quieres servir al Señor, síguelo. Y donde está el Señor, ahí estarás tú. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Próxima semana continuaremos con los versículos 27 en adelante. Les recomiendo el estudio de la próxima semana porque hay dos temas que Jesucristo va a decir a estos griegos. En el versículo 27, en el versículo 29, Jesús va a decir dos frases que la vamos a estudiar la próxima semana. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Y la segunda cosa que dice es, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si usted tiene algún problema con este tema del diablo, la guerra espiritual, que es una mala enseñanza, que es una doctrina que se metió en la iglesia y que no tiene base bíblica. Dice, el diablo fue juzgado, se le quitó el poder al diablo, se le quitó el poder, ya no tiene poder. Cuando la gente está diciendo, vamos por ahí atando al diablo, es como que el diablo tiene poder. El diablo no tiene poder. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Ahora es el juicio, dice Jesús, y ahora será el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que les invito a la próxima semana a continuar con este estudio de Juan capítulo 12, a partir del versículo 27 en adelante. Vamos a orar para terminar el estudio. Padre, gracias por esta palabra, por este tiempo, por este estudio. Te pedimos, Padre, que tú hagas que esta palabra llegue a los corazones, que toque los corazones que tiene que tocar, que tu Espíritu Santo la utilice para su gloria. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.